Salvemos Nadal, salvemos la Navidad. Este es el título de este sermón y el título genérico de la serie de 4 predicaciones para este tiempo de Adviento, este tiempo de preparación para la Navidad. Aunque la serie de predicaciones sobre los momentos cruciales en la vida de Jesús terminó la semana pasada, quisiera introducir este mensaje trayendo a vuestra memoria un momento importante en la vida de Jesús al que no hicimos mención a lo largo de la serie. Ese momento es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y el momento en que Jesús llora sobre Jerusalén. Encontramos ese relato en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículos del 28 al 44. En ese pasaje se nos relata cómo, cumpliéndose lo profetizado en la Escritura, concretamente en el Salmo 118, versículos 22 al 29, Jesús entra a Jerusalén a lomos no de un corcel blanco, como si fuera el Mesías rey, sino entra en Jerusalén a lomos de un pollino, como el Mesías sufriente que era. Paradójicamente, cuando Jesús se acerca a la bajada del monte de los olivos, lugar donde sería crucificado, es aclamado y, como dice el texto, la multitud grita a gran voz: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El relato también nos cuenta cómo los fariseos se quejan amargamente a Jesús de que la gente le aclame y él no haga nada para impedirlo. A lo que el Señor Jesús responde con esa preciosa cita del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 11. Os digo que si éstas callaran, las piedras clamarían. Justo después de esta escena, Lucas nos presenta a Jesús en el Monte de los Olivos, observando a Jerusalén desde lejos y llorando por ella, diciendo las siguientes palabras: oh, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Jesús era muy consciente que esa misma multitud que hace unos instantes le aclamaba, 5 días más tarde iba a gritar también a gran voz: crucifícale, crucifícale. Jesús sabía que Jerusalén no entendía que él no era el rey Mesías, sino el rey sufriente, el Mesías sufriente, el que debía morir por todos ellos en la cruz. Jesús sabía que los ojos de esta ciudad estaban cubiertos y que no podían ver con claridad. Me vais a permitir que aplique esta imagen de Jesús llorando por Jerusalén a nuestra realidad actual, que la aplique a cómo se encuentra nuestra sociedad en este momento concreto y que afirme que en esta situación concreta lo propio es emular a Jesús llorando por nuestra sociedad. A lo largo de estos días se ha hablado y se sigue hablando de salvar la Navidad. Se afirma incluso que las medidas de confinamiento que se están tomando en la Comunidad de Madrid y en Cataluña apuntan a que se están tomando para salvar la Navidad. La verdad es que detrás de la inmensa mayoría de personas que en su discurso utilizan el concepto de salvemos la Navidad, la idea que hay detrás de sus mentes es puramente económica. Esto es, salvemos la campaña de Navidad, con todo el capital económico que este fenómeno llamado Navidad genera. Otro tema que se debate en estos días es: ¿salvamos vidas o salvamos la economía? Hay quien ha afirmado que esto es una cuestión política, una decisión política, y que es igualmente correcto salvar una cosa o la otra, que todo depende de la posición y de la visión política que tengas. A nivel internacional se afirma que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido salvar la economía y que la primera ministra de Nueva Zelanda ha decidido salvar vidas. Esta afirmación es totalmente cierta, ya que en Estados Unidos se baten récords cada día de muertes por el COVID y en Nueva Zelanda se salvan vidas. Los datos son escalofriantes. Mientras que en Nueva Zelanda, en lo que se lleva de noviembre, han muerto 18 personas. En Estados Unidos llevan más de 260.000 muertes en noviembre. La explicación es sencilla. Mientras Trump se ha burlado del virus, incluso de la eficacia de ponerse mascarillas y de tomar medidas de confinamiento y de cierres de establecimientos, el gobierno, liderado por la primera ministra Jacinda Ardern, ha tomado decisiones más drásticas de todos los países desarrollados, tales como el confinamiento para toda la población durante un mes y el cierre total de sus fronteras. ¿Vidas o economías?
¿Salvamos la Navidad y con ello la economía o salvamos vidas? Ante este debate que mantiene nuestra sociedad es que yo emulo a Jesús y lloro. Lloro de pena, lloro de indignación, lloro. Pues me doy cuenta que nuestra sociedad, como Jerusalén en su día, tiene los ojos cubiertos y no es capaz de ver su triste realidad. Lo cierto es que Jesús no se quedó llorando en el monte de los olivos, sino que una semana más tarde volvió a él para morir, para entregar su vida, para a gran voz clamar: consumado es. Jesús lloró de pena y de indignación ante el pecado de Jerusalén, pero pasó a la acción. No se limitó a lamentarse y llorar, sino que hizo lo que estaba llamado a hacer. Y tú y yo deberíamos lamentarnos, sí, y llorar de pena e indignación por el estado de nuestra sociedad, pero como Jesús no deberíamos limitarnos a llorar y lamentar, deberíamos actuar, deberíamos hacer aquello a lo que estamos llamados a hacer, que no es otra cosa que lo que vimos la semana pasada, la de ser testigos de Él. En este mensaje quiero retaros y quiero retarme a mí mismo a salir a nuestra sociedad totalmente ciega y perdida y volver a predicar al Dios desconocido. Pero antes de lanzaros ese reto, permitidme seguir reflexionando sobre el concepto salvemos la Navidad. ¿Vidas o economía? ¿Es esta una cuestión política? Evidentemente que no, es una cuestión ética. Y si algo es la palabra de Dios, es el manual ético cristiano, el manual ético del Hijo de Dios. La Biblia es la revelación de Dios al hombre. La Biblia es la palabra de Dios para el hombre. La voluntad de Dios puesta por escrito para ser seguida para el hombre, para el bien del hombre. Pues bien, esa palabra de Dios, ese código de ética revelado por Dios, dice claramente que la vida es creación de Dios, que Dios es el dador de la vida y que la vida es un don divino y por lo tanto hay que cuidar y preservar la vida a toda costa. Los médicos, para poder serlo, para poder ejercer como tales, tienen que jurar el código hipocrático, que está basado, como todos los códigos antiguos, en los códigos de la ley de Dios, en los códigos éticos y morales de la palabra de Dios. Y el código hipocrático dice textualmente: me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la salud y la vida humana. La salud y la vida del enfermo serán las primeras prioridades y preocupaciones. Tendré absoluto respeto por la vida humana. ¿Salvemos vidas o economías? ¿Es esto una cuestión política? Evidentemente que no. A todas luces es una cuestión ética. Y desde el punto de vista ético, me atrevería a decir que es una aberración plantearse ni siquiera la pregunta de si salvamos una cosa o la otra. Es por todo ello que ante esta situación, emulando a Jesús, miro a nuestra sociedad y lloro. Lloro de pena, lloro de indignación. ¿Vidas o economía? No hay lugar a duda ni al debate. Hay que salvar vidas. Otra cuestión a tener en cuenta delante del concepto salvemos la Navidad es lo que la palabra Navidad comunica a unos y a otros. Ante la pregunta ¿qué es la Navidad para ti?, podemos encontrar un sinfín de respuestas diferentes. Algunas parecidas, con diferentes matices, pero también podemos encontrar respuestas antagónicas entre sí. Para muchos, la Navidad es una época de recuerdos, de alegrías, de compartir y de estar con los seres queridos. Con esta afirmación, muchos creyentes podríamos estar medianamente de acuerdo siempre y cuando esa época de reencuentro y de compartir esté presidido por la alegría de conmemorar que Dios se hizo hombre para salvar al hombre. Para otros, la Navidad es simplemente un tiempo de vacaciones, las vacaciones de invierno, mientras que en vacaciones de verano se va a la playa, en Navidad por vacaciones se va a la nieve. Y hoy hay muchos enojados porque por causa de las medidas restrictivas del gobierno no van a poder disfrutar de las vacaciones de invierno. Para muchas personas la época navideña es la oportunidad de vuelve a casa por Navidad, de regresar a casa para compartir con sus familiares y amigos después de mucho tiempo de no verlos ese tiempo. Es por ello que hoy en estos días hay tanta gente molesta y preocupada por las medidas de confinamiento que no les va a permitir desplazarse, ni ir de vacaciones, ni disfrutar de la compañía de amigos y seres queridos. Para otros, y no pocos, son los que de una forma directa o indirecta se encuentran
detrás de esta posición, y es que la Navidad es una oportunidad para hacer negocio, una oportunidad económica pura y dura. Salvemos la Navidad. A nadie se le escapa que nuestra sociedad secularizada y materialista ha desvirtuado totalmente el significado de la Navidad. Por lo cierto es que con este año en la pandemia yo creo que se han llegado a niveles insospechados, incluso falta de decoro. Cuando como sociedad, ante el concepto de salvar la Navidad, no implica el hecho de salvar vidas, sino salvar economías, ese es un hecho vergonzoso, que clama y dice de qué calidad moral estamos hechos. Yo ante este hecho no tengo más que emular a Jesús y ponerme a llorar. Y si yo me pregunto a mí mismo, ¿qué es la Navidad para mí? Pues respondería que es un tiempo de sentimientos encontrados. Pues esa comercialización de la vanidad me repugna, me indigna, me hace llorar. Pero a la vez me surge en mí ese recuerdo de mi niñez. Pues como la mayoría de los que me estáis escuchando, pues fui educado en una familia donde la Navidad tiene y tenía un fuerte componente familiar, de reencuentro, de alegría, de estar juntos, no basada en regalos, pues no había capacidad económica para ello. Fui educado bajo la premisa que la Navidad era un tiempo entrañable. Y es por ello que para mí la Navidad es un tiempo de sentimientos encontrados. Y supongo que a muchos de vosotros os debe pasar algo similar que a mí con la Navidad, que os genera sentimientos encontrados. Por una parte, creo que al igual que a mí la Navidad os debe encantar por el mensaje de salvación y esperanza que hay detrás del verdadero mensaje de la Navidad. Pero por otra parte, supongo que también os debe generar cierta repulsa la Navidad que se nos vende desde los medios de comunicación y los centros comerciales. En el fondo he de reconocer que dentro de mí conservo aún ese espíritu del joven rebelde y me rebelo, incluso me indigno ante la manipulación que la sociedad ha hecho y está haciendo de la Navidad. Pero ahora ya no soy un niño, soy un adulto con convicciones firmes, arraigadas en el mensaje de la palabra de Dios, y por ello ante la pregunta, ¿qué es la Navidad para mí? Respondo, para mí la Navidad es una nueva oportunidad que Dios nos da para salvar vidas. Porque la Navidad salva vidas. El mensaje de la Navidad salva vidas y la salva no temporalmente, la salva eternamente. Para mí, salvar la Navidad no es una cuestión de salvar economías, sino de salvar vidas. Yo ante esta sociedad que se ha empeñado en salvar la Navidad y con ello está comunicando algo tan aberrante como salvemos economías antes que salvemos vidas humanas, no solo me identifico con Jesús ante Jerusalén y lloro, sino que también me identifico con la indignación de Pablo ante la ciudad de Arenas, una ciudad llena de ídolos. Nos cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 17 que Pablo llega a Atenas, a una ciudad, si no la más próspera, sí, la más culta de ese momento, y se encuentra ante una sociedad pagana que da culto a todos los dioses posibles, incluso al Dios desconocido. Nuestra sociedad da culto a infinidad de dioses falsos, al Dios Mamón, al Dios Dinero, al Dios Eros, el Dios de la sexualidad, al Dios Baco, el Dios del desenfreno y la lujuria. Una sociedad que rinde culto al cuerpo, que rinde culto a la fama, que rinde culto a las celebridades, que rinde culto a todo, menos al Dios vivo y verdadero. Es por ello que, como Pablo, me encuentro ante una sociedad que, como la antigua Atenas, hay que predicarle al Dios desconocido. Nuestra sociedad se ha secularizado tanto, pero tanto, que no conoce prácticamente nada de Dios. Mirad, los jóvenes y adolescentes actuales no tienen ninguna cultura bíblica, no conocen absolutamente nada del contenido de la Biblia. Y no ya digamos nada de los niños del P3 al P5 pasando por la primaria hasta llegar a eso. No conocen nada, pero absolutamente nada de la Biblia, ni de los personajes bíblicos, ni de las historias bíblicas. Vivimos en una sociedad donde hay que volver a predicar al Dios desconocido. Me gustaría llevaros un momento a ese pasaje del libro de los Hechos, para retaros y retarme a mí mismo, a salvar la Navidad, al volver a predicar a esta sociedad, al Dios desconocido.
Leamos pues en Hechos 17, versículos del 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Y diariamente en la plaza con los que estaban presentes. También disputaba con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir con cosas extrañas, por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, esto es lo que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, y no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanos, ni necesita de algo, pues él es el que da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y señalando sus límites de su habitación, para que buscaran a Dios, sin de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de vosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como alguno de vuestros mismos poetas ha dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina es semejante a oro, plata o piedra o esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto en tiempos anteriores de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres y que en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien se ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban y otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron con él. Y entre ellos estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Ante la situación de nuestra sociedad, creo que hay que llorar como Jesús, pero también hay que actuar. Jesús lloró sobre el monte de los olivos, pero también Jesús murió en ese monte pagando el precio de nuestro pecado. A Pablo, tal y como hemos leído en el versículo 16, se le enalteció su espíritu al contemplar una ciudad llena de ídolos, pero pasó de la indignación a la acción. Se puso a predicar al Dios desconocido. Nosotros hemos de emular a Jesús y a Pablo. No podemos quedarnos solo con la indignación ante la situación aberrante de nuestra sociedad. Hemos de pasar a la acción de ser testigos de Él, a la acción de volver a predicar a una sociedad totalmente secularizada al Dios desconocido, que no es otro que Jesús, el Dios vivo y verdadero, el Dios que por amor al hombre se hizo el hombre para morir por el hombre en la cruz, al Dios al que al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y ahora está sentado en el trono. A ese Dios que nuestra sociedad desconoce es el que hemos de volver a predicar en Navidad. ¿Salvemos al Nadal? Sí,
salvemos la Navidad, pero volviendo a predicar al Dios desconocido, a ese Dios que Pablo presentó en Atenas como el Creador, el Juez y el Redentor del mundo. Los versículos del 22 en adelante se nos muestra a Pablo en el Areópago frente a un grupo selecto de la ciudad ateniense, intelectuales, filósofos, rabinos, judíos, y ante todos ellos comienza su discurso diciendo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, utilizando una expresión en griego que significa literalmente extremadamente religiosos. Tanto lo eran que les llevó a adorar a dioses hechos por manos de hombres, incluso por si se habían dejado algún dios por adorar. Para no ofenderlo, levantaron un altar al Dios desconocido. Pablo, antes de predicar el Evangelio en Atenas, es evidente que investigó la ciudad y la condición de los que allí vivían. Y así se nos hace saber en el versículo 23, que se nos dice que Pablo, al observar la ciudad y la religiosidad de los atenienses, les llevó incluso pues, a ese altar del Dios desconocido. Pablo utiliza la inscripción de ese altar como punto de contacto con los atenienses y construir desde allí la base de su predicación, y les dice: al Dios que vosotros adoráis sin conocerle es a quien yo os anuncio. Nuestra sociedad, por más culta y avanzada tecnológicamente que esté, también está cegada en su propia ignorancia. Viven creyendo y adorando a otros dioses, tales como el dios consumismo, el dios materialismo, el dios hedonismo, el dios tolerancia. Nosotros, en nuestra predicación a esta sociedad, no podemos llamar la atención a su mucha religiosidad, pues ciertamente nuestra sociedad lo ha dejado de ser. Pero sí que podemos llamar su atención a su excesiva secularización, que les ha llevado a elevar a la categoría de Dios a otros conceptos vanos. Pablo, a partir del versículo 24, enfatiza 3 elementos fundamentales sobre la verdad. Primero, la verdad que se encierra en la buena nueva del Evangelio. Segundo, la verdad en cuanto a quién es y cómo es el Dios verdadero. Y la tercera, en cuanto a la verdad del hombre, en cuanto a la verdad de su condición, la de pecador. Pablo tiene claro a quienes tiene delante y por ello adecúa su mensaje a todos ellos. Pablo sabe que ante él tiene a personas que o bien son estoicos o epicúreos, y que ambos tienen 2 visiones equivocadas y distorsionadas de Dios. Los epicúreos enfatizaban la trascendencia o la separación absoluta entre los dioses y el hombre, entre los dioses y el mundo creado, hasta tal punto que los dioses no se interesaban por nada del mundo ni el hombre, y los epicúreos creían que no existía ninguna posibilidad de que el hombre y Dios pudieran establecer una relación personal. Los nuevos epicúreos, los epicúreos de nuestra sociedad actual, son aquellos que se declaran o bien agnósticos o ateos. Al otro lado estaban los estoicos, que eran panteístas y creían que Dios es totalmente inmanente y envuelto en este mundo. Esto es, todo es Dios. Los nuevos epicúreos son los sincretistas, los que creen en el panteísmo de las religiones orientales y en la nueva era. Los que creen que todas las religiones son iguales y hacen un sincretismo con todas ellas. A esta realidad Pablo les predica: el Dios que hizo el cielo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de los hombres, que como si necesitara alguna cosa, pues él es el que da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera pueda ser palpado, y que lo hallen, aunque no está cerca o ciertamente lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios profetas también ha declarado al decir: linaje suyo somos. Pablo, en estos versos, afirma 3 verdades en cuanto a Dios. Enfatiza, por un lado, su trascendencia, por otro, su inminencia, y en tercer lugar,
que a pesar de ser totalmente trascendente e inminente, es un Dios personal, que quiere establecer relaciones con los hombres. Pablo con estas palabras está refutando y rechazando incluso creencias que hoy mismo aún existen, como que Dios es una especie de relojero que en su día puso a funcionar el mundo y luego lo abandonó a su suerte. Pablo enseña que Dios está obrando continuamente en el universo, sosteniendo la vida y llevando a cabo sus propósitos soberanos. En estos versículos, Pablo presenta a Dios como aquel que se dio a conocer a los hombres y que se dio a conocer a sí mismo como un Dios glorioso, creador y portentoso, y no como un Dios que no sobresale por encima del ser humano y que está por debajo del ser humano, que era lo que creían tanto los estoicos como los epicúreos, o lo que creen la mayoría de los que aún dicen hoy creer en Dios, que no creen en un Dios infinitamente superior a ellos y por ello con derecho a ser Señor y soberano de sus vidas. Este argumento da pie a Pablo para que en los versículos 29 al 31 pues haga ese llamado al arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Con estas palabras, Pablo llega al punto principal y el punto culminante de su mensaje, proclamando las buenas nuevas de salvación, la misericordia de Dios. Con estas palabras, Pablo está resaltando tres verdades. Primera, que Dios ha designado un hombre, esto es Jesús, para resolver el pecado del hombre. Segunda verdad, que la evidencia irrefutable objetiva de que ese hecho de que Jesús es el hombre designado por Dios es que le ha levantado de entre los muertos. Y la tercera verdad es la necesidad de todo hombre y de toda mujer de arrepentirse de su pecado. Llegado a este punto, se producen dos reacciones. Una, la mayoritaria, de rechazo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y otra reacción, la minoritaria, pero relevante para nosotros, es, más algunos creyeron juntándose con él. Para los atenienses el tema de la resurrección fue lo que les echó para atrás. En nuestro caso, en nuestra sociedad, lo que les va a echar para atrás va a ser cuando empecemos a hablar de pecado. Cuando les digamos que las fake news, las falsas noticias son pecado, tanto como las mentiras piadosas. O cuando les digamos que no declarar toda hacienda es pecado. O que llevarse material del puesto de trabajo es pecado. O que tener relaciones fuera del matrimonio es pecado. Y no te digo nada ya cuando les hablemos de la visión bíblica del tema de la homosexualidad y la eutanasia activa. Ante ello, una sociedad tolerante, como era en su día también la ateniense, nos va a decir, ya te oímos hablar de esto en otra vez. Pero hemos de ser perseverantes y seguir predicando a esta sociedad al Dios desconocido, porque algunos, aunque sean pocos, creerán el mensaje predicado y se salvarán. Y habremos salvado vidas, aunque no economías. Quedan aproximadamente 25 días para la Navidad. Nuestra sociedad de consumo y nuestros gobernantes han decidido tomar medidas para salvar la Navidad. Esto es, para salvar la economía. Decidamos nosotros salvar vidas al predicar al Dios desconocido. Que no es otro que Jesús, el Dios vivo y verdadero, el Dios que por amor al hombre se hizo hombre para morir por el hombre en la cruz. Al Dios que resucitó al tercer día, al Dios que ascendió a los cielos y que ahora está sentado en el trono de Dios. Salvemos la Navidad predicando a Jesús, porque la Navidad salva vidas, el mensaje de la Navidad salva vidas, y la salva no temporalmente, la salva eternamente. Que Dios pues bendiga su palabra en nuestros corazones, de tal forma que nos sea imposible no responder positivamente al llamado de Dios. Amén.